7:39 anoche, de manera sorpresiva, corrió la versión de que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, sería sacado de la cárcel de la Ciudad de México, donde se encontraba, del reclusorio sur, y lo llevarían al penal de alta seguridad de Almoloya, al del Altiplano. Ya de por sí era un exceso, era un acto de autoridad, un abuso de autoridad, el que esta persona estuviera en la cárcel. ¿Por qué? Porque de lo que se le acusa hasta el momento, encubrimiento por favorecimiento, así se llama, todo esto tiene que ver con el caso de la muerte de una joven. Así es. Ya era un exceso el que estuviera en la cárcel, pero que se lo hayan llevado al Almoloya. Abogado Pedro Nava, abogado de Uriel Carmona, buenos días. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Ya está, como sea, está en Almoloya. Durmió en Almoloya el señor Uriel, el fiscal Uriel Carmona. Sí, desgraciadamente así es. La Fiscalía de la Ciudad de México, en total sigilo, sin seguir ningún protocolo, sin avisarnos a los abogados, sin avisarle a la juez de distrito que tiene cuidado de la libertad del fiscal, sin ni siquiera avisarle a él, sorpresivamente van por él, casi arrastrando, porque no le permitieron llevarse ni siquiera su medicamento, y lo trasladan a Almoloya de Juárez. A este momento, lo único que tenemos confirmado es su ingreso. No hemos podido hablar con él, no se nos ha notificado nada, no sabemos qué está sucediendo, y pues entendemos que estamos peleando contra todo un sistema, pero no se han cubierto las mínimas garantías que debería de tener el fiscal. Bueno, Miriam, buenos días. Buenos días. Oiga, abogado, el día de hoy, de todos modos, tiene su continuación de audiencia el señor Uriel por esta segunda orden de aprehensión. ¿Se va a llevar a cabo? ¿Ustedes tienen algún dato? Está programada a las 5 de la tarde. ¿Qué va a suceder? Mira, en principio se tiene que desahogar esa audiencia. No hay forma de que no sea así, en virtud de que la prisión preventiva que se le dictó era precisamente pensando en esta audiencia, ¿no? Entonces se tiene que desahogar. Estamos viendo si lo van a trasladar, esperemos que así sea, que no vayan a caer en querer hacerlo por video, pero les repito, estamos ante completa ausencia de información. Okay. Bueno. ¿No habría por parte de ustedes la sospecha de una tercera orden de aprehensión, a lo mejor de carácter federal, y que justificara su traslado? Mira, creemos que no, porque el argumento toral de la Fiscalía de la Ciudad de México, que además es completamente equivocado, es que hay fuero federal, hay fuero local. Okay. Reconocen que el fiscal tiene fuero federal porque así ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia expresamente. Esta es la interpretación de ellos. ¿Se tiene fuero o no se tiene fuero? Punto. Pero bueno, ellos así lo manejan. Entonces, creemos que sería muy complicado que un juez federal lo haga cuando ya lo determinó la Suprema Corte que no lo puede hacer. Todo para precisar, abogado, buen día, les habla Manuel Ferrer. La determinación del traslado, ¿qué juez lo ordena? No tenemos idea, no sabemos, repito, no creo que sea un juez federal. La versión que nosotros tenemos casi confirmada es que alegaron que era de alta peligrosidad el fiscal para moverlo de penal. A final de cuentas, lo quieren, como se dice en el argot, lo quieren doblar. Y todo este tipo de acciones va minando el ánimo, la resistencia de quien está en la situación, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la información. Entonces no sabe nada, abogado. No sabemos nada, no se nos ha notificado nada, ni a él, ni a nosotros, ni a la juez que lleva el amparo de los asuntos. Estamos a ciegas.
Muchas gracias, abogado. Gracias a ustedes, buen día. Pedro Nava, quien defiende a Uriel Carmona. Qué historias, ¿no? Cuando dicen es que vivimos otros tiempos y ahora no hay esos abusos, no hay esas venganzas. ¿Qué es lo del fiscal? Lo del fiscal de Morelos. ¿Es una disputa política? Para ver si tenía la razón el gobierno entonces de Claudia Sheinbaum en el tema de la muerte de una joven. El gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía de la Ciudad de México dijeron que la habían matado. La investigación de la Fiscalía de Morelos concluía que había muerto porque había ingerido una serie de sustancias, fundamentalmente alcohol. Y por esa diferencia, el fiscal que tiene fuero en Morelos fue detenido por fuerzas federales en Cuernavaca, lo trajeron a una cárcel en la Ciudad de México, lo dejaron ahí, obtuvo un amparo para salir. Cuando obtuvo un amparo, rápidamente la autoridad de la Ciudad de México, por la misma causa, lo mantuvo en la cárcel y 5 días después, se lo llevan del reclusorio sur al penal de Almoloya, porque es un tipo de alta peligrosidad. Pues ¿a quién ha matado? ¿A quién ha matado? Alta peligrosidad, ¿por qué? Porque modificó un expediente, si es que lo hizo, y se lo llevan ahí diciendo que además tiene riesgo de fugarse. ¿Se le va a fugar a Omar García Harfuch del reclusorio sur, el fiscal de Morelos? No. Es una persecución política. Lo que está haciendo la autoridad de la Ciudad de México es un castigo, darle un castigo ejemplar a un adversario político. Y luego ya métale todas las variables que quiera, que ahí suma Cuauhtémoc Blanco y acusaciones que había en su contra, métale lo que quiera, a lo que nosotros no podemos documentar. Pero que el señor Uriel Carmona no tendría por qué estar en la cárcel. Creo que hay poco que hablar y argumentar sobre el tema. 1. 2. Si no tenía que estar en la cárcel, menos en una prisión de alta seguridad. Pero había que mandar esa señal, había que darle un castigo ejemplar. Ya hemos visto otros casos, otros casos de politización por parte de esta autoridad, de esta Fiscalía de la Ciudad de México. Ahí tienen otro y ahí está el mensaje. A ver quién se perdón, como hablan hoy en Morena, es este grupo político, porque es un grupo político el que está en el gobierno, es el mismo grupo político que está en la Fiscalía, es un grupo político. Ellos hablan del grupo político, de en contra, son un grupo político. Y es bien preocupante, Ciro, porque ¿cuánto tiempo nos tomó en la mesa de fórmula de la tarde entonces llamar a Carlos Ahumada preso político? Documentar el tiempo que lo tenían en la cárcel, cómo lo tenían, los excesos, los procesos que le ponían en épocas, pues creo que de López Obrador. Sí, que ¿no? Le metían un caso tras otro. ¿Cuánto tiempo nos tomó decir, pues esto es un preso político? Sí. Fue un asunto, de verdad, estar revisando día por día. Y hoy, tiempo después, cuando ese señor hoy es presidente y dice que los derechos humanos van por encima de todo y que a los presos les leen la Carta de los Derechos Humanos. Falso. Y que entonces esto es diferente. Y entonces me acuerdo del caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Ningún hombre con un poder como un fiscal o como gobernador, un señor que sí se dio la fuga por unas acusaciones X, regresa y dice yo me entrego, porque finalmente se entregó ante la autoridad y de premio lo mandaron también al Almoloya. Claro. Y un año después salió de la cárcel por la violación a sus derechos humanos porque el señor no tenía por qué estar en Almoloya. ¿Por qué hace eso la Fiscalía de la Ciudad de México? Y es la pregunta, ¿por qué hace eso la Fiscalía? Porque puede. ¿Por qué abusan del poder? Y es probable que a partir de esta tarde tengan mucho más poder. Porque dices, es un grupo político. Es un grupo político. Es el grupo de Claudia Sheinbaum. Pues sí. Es el grupo de Claudia Sheinbaum. Que tendrá una serie de virtudes. Maravilloso lo que hicieron ayer con el encendido de esta rueda de la fortuna en Chapultepec. Qué gusto tener un gobierno que está también en eso, pero que tiene esta propensión al castigo ejemplar, al autoritarismo y a tener presos políticos. Ya tiene 1, 2, 3. Uriel Carmona en este momento, es un preso político. No tendría por qué estar en la cárcel, no por ese delito. Y mucho menos se lo llevan a una prisión de alta seguridad.
como si hubiera matado a los jesuitas, como si hubiera quemado a los migrantes, como si hubiera ejecutado a las mujeres y a los niños de la familia Langley Levarón. Se lo llevan. Persecución política. Persecución política. Ahora, pues ya los conocemos, ¿no? ¿Desde qué? ¿El 2004? Más o menos, sí. Ya, más o menos conocemos su O si su fuera modus, el responsable su modus de la, operandi. sí, o de la estación migratoria donde murieron más de 40 Por eso, migrantes, ¿no? sí. O sea, Esos no se les no sé. persigue, esos... En fin, bueno.